Audiolibro del dolor a la paz. Los pilares del renacimiento emocional. Por Ilustraciones Ámbar. Prólogo. Este libro es una enseñanza básica para entender cuáles son los pilares fundamentales para pasar del dolor a la paz y poder tener un renacimiento emocional. No pretende superar ninguna enseñanza, sino aportar claridad en aspectos emocionales que muchas veces no sabemos cómo manejar debido a algo muy común: el miedo a sentir cosas desagradables y la intolerancia a la frustración. Si somos capaces de dominar estas dos cosas, estaremos preparados para nuestra siguiente etapa de la vida, con menos dolor y más paz. Así que adéntrate en este momento, en este texto sobre cómo pasar del dolor a la paz. Bienvenido. Capítulo 1. La travesía del dolor a la paz. Esta travesía, un recorrido que inicia en los rincones más íntimos y a veces oscuros de nuestro ser, explorando el terreno de nuestras emociones y el dolor que en ocasiones llevamos a cuestas como una mochila pesada y desgastada. A veces ni siquiera nos damos cuenta de cuánto pesa hasta que intentamos deshacernos de ella. La travesía del dolor a la paz es un camino sinuoso que mucha gente prefiere evitar, optando por rutas más fáciles, mientras que otros se atreven a tomar ese camino rocoso, decididos a buscar la luz al final del túnel. ¿Por qué?, te preguntarás. ¿Por qué alguien elegiría conscientemente adentrarse en este viaje emocional, desempacar todas esas emociones pesadas y explorar los rincones más oscuros de su alma? Porque, aunque parezca un contrasentido, es a través de esa exploración, de esa inmersión en nuestras propias profundidades, que podemos encontrar las perlas de la sabiduría y la paz interior, que en última instancia nos permiten vivir con más plenitud. Imagina que estamos en una pequeña barca, navegando a través de un océano vasto y a veces tempestuoso. Este océano es nuestras emociones y la barca, bueno, esa es nuestra vida, nuestra mente y nuestro cuerpo, todo en uno. A veces, las olas son suaves y la travesía es tranquila. Otras veces, las tormentas llegan sin avisar, agitando todo a nuestro alrededor, amenazando con volcar nuestra pequeña embarcación. La buena noticia es que hay una brújula en esa barca, tu guía para navegar por este océano de emociones. No evitará las tormentas, pero te proporcionará las herramientas necesarias para navegar a través de ellas, para entenderlas y, lo que es más importante, para aprender de ellas. Y mientras lo hagamos, aprenderemos juntos que cada ola, cada tormenta y cada momento de calma tiene su propósito y su lugar en nuestra travesía. Que el dolor no está ahí para hacernos sufrir inútilmente, sino que es en realidad una parte fundamental del viaje, un maestro que, si estamos dispuestos a escuchar, puede enseñarnos sobre quiénes somos, sobre lo que realmente valoramos y sobre cómo podemos mover nuestras barcas con más propósito y dirección. Entonces la pregunta es: ¿estás listo para embarcarte en esta aventura? ¿Para desenterrar y entender tu dolor y para encontrar la paz que reside al otro lado? Agarra fuerte tus remos, porque este viaje va a ser transformador. Navegando sobre las profundidades de nuestras cicatrices. Imagina por un momento que todas las heridas emocionales que hemos acumulado a lo largo de los años fueran visibles, marcadas en nuestra piel como cicatrices que nos recuerdan cada desamor, cada pérdida y cada momento de desesperación.
cada uno de nosotros llevaría consigo un mapa único grabado en su ser, un atlas de dolor, pero también de increíble resistencia, un conjunto de instantes que, a pesar de ser afilados, nos han esculpido y traído al aquí y el ahora. Pero nuestras verdaderas cicatrices, aquellas que realmente cuentan nuestra historia más profunda y oscura, son internas e invisibles para el ojo humano. Son esas que hemos ocultado meticulosamente detrás de sonrisas forzadas y un estoy bien automático. Las hemos sepultado profundamente, intentando silenciar los susurros de esos momentos dolorosos, porque el simple eco de esos recuerdos a veces puede ser demasiado ensordecedor. Ahora, permitámonos llevar esta imagen a nuestro viaje en barco a través del vasto océano, representando la travesía de la vida. Las tormentas en la superficie, a veces violentas, a veces apenas un murmullo, son nuestras emociones diarias, aquellas que podemos ver, sentir y con las que interactuamos regularmente. Pero debajo de nuestro barquito, más allá de donde nuestros ojos pueden ver, hay corrientes subterráneas, movimientos sigilosos del océano que dirigen nuestro curso de maneras que a menudo no percibimos conscientemente. Estas corrientes representan esas heridas profundas, esos dolores antiguos y memorias suprimidas que en silencio y en la sombra influencian nuestro rumbo y nuestras decisiones. Lo importante es comprender que aunque estas corrientes subterráneas tienen una tremenda fuerza, no son inamovibles ni alterables. Poseemos las herramientas para cambiar su curso, para desentrañar esos patrones ocultos y, a través de la comprensión y la sanación, redefinir nuestro camino. Hay que aceptar nuestras cicatrices, tanto las visibles como las que yacen en las profundidades de nuestro ser. Son testimonios no solo de nuestra vulnerabilidad, sino también de nuestra inquebrantable fuerza. Entonces, ¿cómo abrimos nuestros ojos y corazones para observar y entender estas cicatrices sin ser consumidos por el dolor que ellas portan? Hay una respuesta sencilla para esto. No es lo que miras, sino desde dónde lo miras. Tu lugar de observación, tu ubicación mental, es esencial para poder mirar estas cicatrices y no verte embullido en el torbellino de sufrimiento que tiene la fuerza para jalarte. Conozco la angustia en el estómago. Es un dolor que comienza en el estómago, una especie de vacío que parece querer devorar todo desde dentro. La angustia se puede esparcir como veneno y con cada día que pasa te absorbe la energía, la esperanza y la alegría, dejándote envuelto en una pesada capa de apatía y tristeza. Las mañanas se pueden volver un desafío y las noches un calvario. La vida, en su superficie, parece seguir su curso, pero debajo de esas aguas aparentemente tranquilas hay una sensación de que el alma se está ahogando, arrastrada hacia abajo por esas corrientes subterráneas que son, en definitiva, las heridas no sanadas, un dolor no expresado y callado. Puede ser que haya días en que una persona llena de angustia mire por la ventana observando la vida pasar y se diga a sí misma: esto no es vida, esto es como estar muerto en vida. Conozco el recorrido de esas aguas y sensaciones, el no ver salida y, en algunas ocasiones, pensar que tiene más sentido morir que vivir. Muchas personas lo viven con una dejadez que no les permite disfrutar de una risa genuina o apreciar un cielo despejado. La vida se les vuelve un escenario gris y, siendo ellas un espectador de su propia existencia,
incapaz de participar plenamente, constantemente frenado por esas invisibles pero implacables corrientes del dolor interno. Al igual que hice yo, tú puedes salir de esto. Me acuerdo un día, después de años de permitir que esas aguas turbulentas dictaran mi rumbo, algo cambió. Una voz desde lo profundo de mi ser susurró: «Tengo que salir de aquí». Era un grito desesperado desde las profundidades de mi alma, una chispa de vida que se negaba a ser apagada por la opresiva oscuridad de mis heridas internas. Fue un momento de clara revelación, pero también el inicio de una nueva travesía, una que me llevaría a través de esas heridas emocionales y hacia un lugar donde la sanación podría comenzar. No fue fácil aceptar las heridas de abandono, de soledad, las heridas del rechazo, las heridas de humillación, las heridas del desamor y las heridas de traición. Cada vez que lo intentaba se disparaba un mecanismo de defensa en mi cerebro que no me permitía sentir ese dolor, y automáticamente se me anulaba el sentir esas emociones, quedando en una especie de frialdad emocional y la mente muy activa. La pregunta es: ¿cómo se hace la curación de estas heridas emocionales? En breve veremos los 4 principios para realizar esto, pero primero observemos la validez de nuestras emociones. De alguna manera, a lo largo del camino, se nos enseñó que algunas emociones son buenas y otras malas, que la felicidad es un estado al que aspirar, mientras que la tristeza, la ira o el miedo son intrusos no deseados, que deben ser expulsados lo antes posible. Pero, ¿y si cada emoción, incluso aquellas que nos hacen encogernos y querer huir, lleva en sí una semilla de sabiduría? ¿Un mensaje que nos puede ayudar a navegar mejor por las aguas de la vida? Intentemos derribar algunos mitos persistentes sobre nuestras emociones más incómodas. Comencemos con la tristeza, ese visitante sombrío que a menudo intentamos expulsar con distracciones y falsas sonrisas. Pero la tristeza, cuando se le permite sentarse con nosotros, nos puede contar historias de lo que valoramos y de lo que hemos perdido, ofreciéndonos una brújula que nos guía hacia lo que verdaderamente importa. La tristeza, si la abrazamos, nos aporta una conexión más profunda de lo que realmente queremos y hacia dónde queremos ir. La ira, por otro lado, es como una llama feroz que, aunque puede quemarnos si no tenemos cuidado, también puede ser una fuente de energía y un catalizador para el cambio cuando se gestiona de manera adecuada. La ira nos dice cuando nuestras fronteras han sido cruzadas, cuando algo en nuestro mundo no está bien y nos empuja hacia la acción. También nos permite conocer nuestras rigideces y dónde reaccionamos por falta de flexibilidad. Aquí la ira surge para salvaguardar una posible resistencia a sentir de otra manera que no sea la que creo que me protege de sentir mis heridas. Y luego está el miedo, ese vigilante cauteloso que nos mantiene alerta ante posibles amenazas. Aunque a veces sus advertencias pueden ser exageradas, el miedo también nos ayuda a protegernos, a navegar cuidadosamente a través de situaciones inciertas y a prepararnos para posibles desafíos. Pero si el miedo no lo integramos adecuadamente, nos puede llegar a bloquear y aislar ante una vida llena de oportunidades. Cada emoción, en su esencia, es un mensajero, tanto para conocer nuestras necesidades como para ir más allá de ellas y superarnos. Si aprendemos a escucharlas, a entender su lengua y a gestionarlas con respeto y cuidado, pueden convertirse en aliados poderosos
en nuestra experiencia de vida. No hay nada malo en sentir plenamente todas nuestras emociones, sino que el error radica en ignorarlas, en apagar su voz y en perdernos la sabiduría que tienen para ofrecer. El mensaje de sabiduría es: abramos nuestros corazones, incluso a aquellos visitantes emocionales que pueden parecer indeseados, y descubramos los tesoros que traen consigo. Saludar a cada emoción como una guía en nuestro camino. Es cierto que el dolor emocional, envuelto en sombras y misterio, suele ser malinterpretado, temido por muchos y evitados a toda costa. Pero ¿qué pasaría si miráramos al dolor no como un enemigo a vencer, sino como un instructor que tiene secretos vitales que compartir con nosotros? Ciertamente, nadie busca voluntariamente las lecciones que el dolor tiene para ofrecer. Sin embargo, su presencia en nuestras vidas es innegable y su enseñanza, aunque ardua, es invaluable. Cuando nos animamos a ver más allá de la superficie, a explorar debajo de las olas de la incomodidad y el sufrimiento, podemos descubrir perlas de sabiduría que de otra manera permanecen ocultas. Verdaderamente la complejidad de las heridas emocionales no radica tanto en las heridas per se, sino en los pensamientos agresivos que impiden que éstas cicatricen. Pensamientos repletos de reproches hacia uno mismo y hacia los demás se erigen como vastos obstáculos que necesitamos superar para finalmente sanar esas heridas. Cuando nuestra personalidad se torna fría, teñida de una ironía despótica, cuando nos sumergimos en una especie de aislamiento social, es en ese preciso momento cuando debemos detenernos y reconocer que la sanación se ha vuelto urgente. Capítulo 2. Los pilares del renacimiento emocional. Cuando contemplamos esos majestuosos templos antiguos, esos pilares firmes, que a pesar de los siglos siguen en pie, estoicos e inmutables, vemos un paralelismo con nuestro propio renacimiento emocional, que también se apoya en pilares inquebrantables. Nuestro viaje por este océano nos permite explorar nuestras creencias internas y entender cómo pueden obstruir el viaje de nuestra vida. Indudablemente, permitirnos sentir sin temor nos fortalece, vinculándonos con el poder interior que reside en nosotros. Los fantasmas pueden habitar en nuestra mente, pero no en nuestras emociones. Es la mente la que perpetúa el sufrimiento, aferrándose a eventos no procesados y no perdonados. La obsesión con un pensamiento recurrente, analizado cómo fue, qué podría haber hecho o dicho para que las cosas fueran diferentes, el autorreproche por no haber reaccionado como creo que debería haberlo hecho y el remordimiento pesan. Pesan como una mochila que cargamos y que nos arrastra hacia abajo. Sin embargo, ahora vamos a hablar de los 4 pilares de este renacimiento emocional y pasar del dolor a la paz. 1. Liberar la amargura y la tristeza. ¿Qué te duele?, le dijo un maestro a sus discípulos. Uno contestó: lo que pudo haber sido y no fue. Otro discípulo contestó: lo que tuvimos y ya no volveremos a tener. Y más allá, otro respondió: perder la oportunidad de ser reconocido y respetado. Y por último, se levantó otro diciendo: los seres fallecidos que no volveré a ver y me quedaron cosas por decirles. Esto que acabas de escuchar es el reflejo de nuestras amarguras y tristezas, lo que no fue y hubiéramos deseado,
nuestras expectativas que se truncaron y volvimos a vernos en el mismo lugar de siempre sin avanzar, la nostalgia de seres queridos que no volveremos a ver. Vivir una relación de pareja que no deseamos mientras el amor de nuestra vida no nos ha correspondido, renunciar a mis sueños para complacer los sueños de otros. Todo esto son motivos suficientes para estar anclados en la amargura y en la tristeza. Son sentimientos mal canalizados, debido a que nuestro prisma mental está un poco cerrado y no somos capaces de comprender que la vida es mucho más que mi ego herido. Quizás podrías enfocarte de forma distinta y vivir con más coherencia en el presente, sin nublar la mente con falsas expectativas basadas en necesidades emocionales que nunca serán satisfechas, porque hemos de entender que estas necesidades emocionales, la mayoría, están basadas en heridas emocionales no perdonadas. Y llenar esas necesidades en el presente y en el futuro es imposible, porque son memorias de un pasado no perdonado que buscamos resolverlo en un lugar que no le pertoca. Si mi herida por falta de amor desde la niñez es más grande, mis expectativas cuando me ilusiono también serán más grandes, porque a mayor grande es la herida, mayor necesidad creo que tengo para satisfacer eso que hay ahí dentro de mí, que no me deja estar en paz y además muevo a los demás y controlo a los demás para que encaje todo con esa expectativa, porque no soy capaz de aceptar mi herida ni volver a sentir ese vacío. Este es el motivo de por qué no permito soltar el control, porque temo sentir de nuevo la amargura y tristeza de mi herida. Pero si queremos liberar este lastre, tendremos que parar de poner parches, parar de utilizar nuestras relaciones para esconder nuestros temores. Este primer pilar implica no poner más parches a lo que sentimos y liberar la amargura y tristeza que realmente no definen nuestro ser, pero nos hemos quedado atascados en ella. Mientras escuchas estas palabras, respira y suelta esta tristeza. Dite a ti mismo: puedo vivir una vida plena sin miedo a sentir tristeza, sin miedo a la pérdida o al abandono. Puedo sentirme válido ante la vida sin necesitar el permiso de nadie para hacerlo y regalarme a mí mismo esta validez que merezco. Tómala porque es tuya. Y mientras la tomas, libera también la frustración desencadenada por no recibir antes alivio de esta tristeza, por quien querías que te aliviara. Deja que el mundo siga su curso, deja de esperar y suelta también esa frustración y amargura del corazón. Vuelve a respirar y dite a ti mismo: suelto la carga de la amargura de mi corazón. Permito que mi corazón sea más liviano y libre. 2. La ausencia de culpa. ¿Te has percatado alguna vez de cuánto pesa la culpa que cargamos? La verdad es que esa mochila de deberías y reproches no hace más que cargar nuestras espaldas y robarnos la alegría y la ligereza con la que podríamos andar por la vida. Cuando sentimos culpa no podemos avanzar en la vida. La culpa es uno de los mayores obstáculos de la vida porque es una voz interior en tu cabeza que te dice: no te lo mereces, debes pagar por ello, estás en deuda, ¿quién te va a querer si todo lo haces mal? La culpa es el peor enemigo del hombre y la gran disparadora de enfermedades. La culpa destruye por dentro, minando las oportunidades de crecimiento en cualquier
área de la vida, afectiva y profesional. Pero no solo la culpa hacia uno mismo, sino también cuando constantemente la dirigimos a otros. Hay personas que se pasan el día culpando a los demás de todo lo malo que les ocurre. Culpan a su jefe, a su pareja, a sus padres, al Estado, al gobierno y cualquier cosa que le pase por delante. Este tipo de personas suben al pedestal a unos cuantos que son intocables en sus vidas, y los demás pueden ser vistos como malos, mezquinos y no aptos de su confianza. A esto se le llama ego. Le encanta el separatismo, resaltar las diferencias, protegerse, ver problemas, ver amenazas y sobre todo justificar su actitud. Esto le encanta, y la justificación no deja de ser otra forma de continuar culpando a alguien y sentir amenaza. El camino en todo este tinglado es aprender a mirar de cara a la culpa para deshacerla, porque al final, cuando miras a la cara, a la culpa, te das cuenta que no es real, que es un conjunto de pensamientos y emociones estancadas que no han sido atendidas como hacía falta, no han sido gestionadas con su detenido tiempo y enfoque. Un enfoque que acaba demostrando que no tienen un fundamento real y solo postergan una idea de no perdón y de darnos demasiada importancia cuando realmente lo que importa está más allá de nuestras limitadas percepciones. Eso no significa que no preste atención a lo que percibo, pero sí aprender a discernir si lo que percibo es real o no lo es, porque en definitiva la mente ve lo que quiere ver, aunque luego nos olvidemos que ha sido una elección nuestra. En el curso de milagros se enseña que primero hay una toma de decisión y luego viene la percepción y no al revés. Creemos que juzgamos por lo que percibimos, pero es al revés. Percibimos lo que previamente ya hemos condenado en nuestra mente, porque creemos en la culpa y la percibimos a través de ella. Así que este segundo principio, o pilar emocional de ausencia de culpa, es la voz que han de empezar a escuchar en su interior diciendo: no eres culpable, no soy culpable. El destino tiene sus propias leyes. Los acontecimientos no pasan por mala suerte, sino que están predeterminados por pautas ya grabadas, antes de que emerjan en la escena de la vida. La culpa no tiene ningún sentido ni propósito. El propósito de las experiencias es aprender su mensaje, aprender a amarte mejor y redescubrir de nuevo quién eres. Pero la culpa no tiene cabida en este terreno de tu renacimiento emocional, ya que en verdad la culpa es la responsable de tu situación. Imagina por un momento que puedes soltar todo ese peso, que todas esas piedras de culpa que has ido acumulando las puedes dejar una por una en el camino. ¿Cómo te sientes? ¿Más ligero? Respira hondamente, porque si algo tiene la culpa es que hunde el pecho hacia adentro, y ahora siéntete más ligero y el pecho ampliándose. Imagina cómo sueltas todas las culpas de tu vida. Imagina los hilos o cadenas que te atan a según qué situaciones o personas. Visualiza que se desprende de ti. Ahora te sientes libre de ese pasado, de esos remordimientos. Eres libre de culpa y de ese estancamiento emocional con un pasado que ya no existe. Puedes tomar una respiración y decirte a ti mismo: soy libre de la culpa y vivo en inocencia, y veo a los demás libres de culpa. Haz esto y empezarás a pasar del dolor a la paz.
3. Despedir al juez interior. Todos tenemos un juez interior, ese personaje crítico y severo que habita en nuestras mentes, siempre listo para señalarnos con su dedo acusador y susurrarnos palabras de duda y autocrítica en nuestros oídos. Vamos a hablar de él y, más importante, de cómo podemos amablemente pedirle que se tome un descanso. Un largo, pero muy largo descanso. ¿Quién es este juez interior? Es esa vocecita que dice que no somos suficientes, que podríamos haber hecho más y mejor. Es quien nos compara con los demás, siempre encontrando formas de que salgamos perdiendo en esa comparación. Es el experto en destacar nuestros errores y minimizar nuestros logros. Pero en algunas personas se da la inversa, no soportan ese juez interior, así que minimizan los logros de los demás y destacan los errores que tienen, y ellos se sienten más aliviados en esa comparación al ver que los demás son peores. Pero las dos vertientes son caras de la misma moneda, el mismo juez. Pero vamos a aprender a despedirlo, no con ira o resentimiento, sino con amabilidad y firmeza, porque este juez también es parte de nosotros y de alguna manera extraña piensa que nos está protegiendo. Y aquí está la clave: cree que nos protege, pero se equivoca. Necesitamos una nueva programación y educación para nuestra mente, que entienda que sus conceptos de protección están invertidos y mal configurados. Este juez interior es ese constante parloteo en nuestra cabeza que siempre tiene algo que decir acerca de nuestras acciones, decisiones, fallos y éxitos. Sin embargo, convertir esa voz crítica en una más comprensiva y alentadora puede parecer un gran desafío. Pero, ¿cómo hacemos eso? Para reconocer cuando nuestro juez interno está hablando, primero debemos afinar nuestra atención a nuestro diálogo interno. ¿Estás constantemente culpándote o recriminándote por cosas que están fuera de tu control? Esa es una señal clara de tu juez interno tomando el mando. El primer paso es simplemente darte cuenta de que estás haciendo esto, está sucediendo. En el momento que notes esos pensamientos críticos, haz una pausa y anótalos si es necesario. Luego visualiza a ese juez como una entidad separada de ti para que puedas verlo desde una perspectiva externa. Cuando hablamos de responderle a nuestro juez interno, no hablamos de enfrentamientos o resistencia dura. En lugar de eso, considera la respuesta como una suave redirección. Podrías decir: gracias por tu aporte, pero voy a elegir una perspectiva diferente esta vez. Para cambiar la narrativa, una vez reconocida la voz del juez interno, podemos empezar a cambiar el diálogo. En lugar de alojar pensamientos como no soy lo suficientemente bueno, podemos sustituirlos por estoy haciendo lo mejor que puedo y eso es suficiente. Este proceso de reajuste de la narrativa puede requerir paciencia y práctica, pero a través del tiempo cultivará una mentalidad más positiva y alentadora hacia ti mismo. El juez interior se basa en premisas aprendidas, nunca improvisa, solo actúa por leyes aprendidas, al igual que lo haría un juez en la vida cotidiana para ser apto para trabajar en un juzgado. Así que estas premisas aprendidas significa que se basan en algo del pasado. Entonces, este juez son voces del pasado y viejas creencias, son raíces profundas
que podrían haberse entrelazado con nuestra autoimagen desde la infancia. A veces, las palabras y actitudes de figuras significativas en nuestras vidas, como padres, maestros o amigos, han dejado huellas en nuestra percepción de nosotros mismos. Al reflexionar sobre estas viejas creencias y dónde se originaron, podemos empezar a desmontarlas, entendiendo que la perspectiva de otra persona no define nuestro valor ni nuestra verdad, pero al recibirlas, sin cuestionarlas, se almacenaron como percepciones de nosotros mismos y de la vida. Para reemplazar estas creencias, identifica pensamientos y afirmaciones que resuenen contigo y que refuercen una imagen positiva y amorosa de ti. Practica el reemplazo consciente de creencias antiguas con nuevas creencias cada vez que surjan. Este acto de amor y autoafirmación gradualmente se filtrará en tu ser, en tu mente, ayudándote a construir una base sólida de autoaceptación y autoestima. La vida es mucho más dulce y amable cuando el juez interior está de vacaciones. Cuando le permitimos descansar, nuestra autoempatía se libera, dando espacio para que la autocomprensión y la autoaceptación florezcan. 4. Permitir la vulnerabilidad. Este cuarto pilar es fundamental porque baja nuestras defensas y permite que nos relajemos y nos abramos a las experiencias sin basarnos en lo que creemos que es verdad en base a nuestros juicios. No todos reaccionamos de la misma manera ante las mismas personas o circunstancias, porque nuestra reacción no depende de lo externo, sino de uno mismo. Si la culpa fuera de algo externo, todos reaccionaríamos de la misma manera ante las mismas personas, pero es obvio que eso no sucede. Nuestro cerebro es muy selectivo, está adiestrado para hacer selecciones muy rápidas de qué es lo mejor o peor para mí. Entonces, no permite que seas vulnerable ante ciertos eventos o personas que considera dañinas. Pero esto, que representa una protección, es una condena a otro nivel. A nivel fisiológico, se dispara el cortisol y el cuerpo se llena de toxinas más rápidamente. A nivel emocional, nos estanca y cerramos nuestra puerta y corazón. Y a nivel mental, surgen miles de pensamientos para defendernos. ¿Y cómo lo hace? Elaborando muchísimos juicios, pensamientos negativos, señalizando los errores y los amplificamos anulando cualquier atisbo de luz en esa otra persona. Es imposible una salud emocional si no permitimos nuestra vulnerabilidad, porque solo a través de la vulnerabilidad podemos construir verdaderas relaciones de amistad y amor. Si realmente confiamos en nuestra fortaleza, no tendremos miedo a ser vulnerables. Eso no significa que te tengan que pisotear o que tengas que pisotear para que nadie te dañe. Al contrario, nadie puede pisotear a quien no se siente identificado con algo que no te define. Si alguien intenta atacarte, solo podrá activar la reacción de tu ego, nunca de tu ser. Pueden tocar algo que no eres tú. Pueden tocar algo que crees que eres tú y necesitas proteger. Pero cuando descubres que tú eres mucho más y eres invencible en tu vulnerabilidad, entonces empiezas a fijarte en otros aspectos más sanos de la realidad. Y al fijarte en ellos, los reafirmas y empiezan a manifestarse con más fuerza en tu vida. La vulnerabilidad nos permite relajar nuestras espaldas y hombros, como si esa sombra de sospecha de un ataque inesperado, ese estado de alerta que me hace desconfiar a la ligera, fuera desapareciendo
para poder aceptar la vida a un nivel más amplio y auténtico. Nos permite sentir la vida tal como es y no mediante mis miedos. Es contradictorio no querer ser vulnerable por miedo a que nos ataquen, cuando estar en guardia y a la defensiva nos mantiene constantemente en un estado de ataque interiorizado. Crees que debido a ser vulnerable no pudiste ver el peligro, pero has asociado erróneamente la vulnerabilidad con el ataque. La vulnerabilidad no te hace tonto, esa no fue la causa. Lo que te lastimó fue por otros motivos muy distintos a tu vulnerabilidad. Fue por expectativas, falta de aceptación de muchas cosas, creencias muy limitantes sobre el amor, sobre lo que se espera de nosotros, negaciones de nuestro camino para calmar los miedos de otros llenos de creencias limitantes. Todo esto crea amenaza, pero nunca fue por tu vulnerabilidad, sino por la ignorancia de no saber de estas cosas. Así que desde ahora comienza a hacer las paces con tu vulnerabilidad. Observa cómo ella es tu apertura a la experiencia, a la vida, al sentir sin miedo, a la sabiduría y a la capacidad de absorber aprendizaje. Si has comprendido esto, toma una respiración y suelta tus conceptos erróneos sobre la vulnerabilidad y dite a ti mismo: puedo ser vulnerable sin amenaza. La vulnerabilidad es mi mayor protección porque me ayuda a conocerme a mí mismo y a sentir la vida. Capítulo 3. Las corrientes del dolor somatizado. Antes hemos visto la metáfora de la barca de nuestra vida siendo dirigida por las corrientes oceánicas e invisibles. Muchas veces, el dolor está tan somatizado en el cuerpo que no percibimos que es un conflicto emocional olvidado, repudiado en lo más profundo de nuestro océano inconsciente. Pero como dice una antigua leyenda de pescadores, el mar nunca olvida y todo lo que se traga lo devuelve a la orilla. Así es nuestro inconsciente, todo lo traga y todo lo acaba devolviendo a la orilla de nuestra conciencia y cuerpo. Y todo lo que traga es debido a no haber realizado los anteriores 4 pilares básicos. Hay una intolerancia a sentir determinadas cosas debido a juicios o creencias y a las consecuencias como la vergüenza, el ser excluido y separado del grupo. Esta es la principal razón por la que no toleramos sentir ciertas cosas y las tragamos hacia un olvido imposible en este mar inconsciente. Obviamente hay acciones que nos causan daño, desde actos violentos hasta agresiones verbales y manipulaciones inesperadas que cambian el rumbo de nuestra vida. Sin embargo, la cuestión no es simplemente tragar y resentir, sino detenernos a sentir el dolor y reflexionar. Tal vez necesitamos conocer mejor nuestros merecimientos, nuestros límites. Tal vez necesitamos reconocer que lo que el otro nos ha hecho no significa que no podamos retomar nuestro rumbo. Podemos buscar muchas excusas y justificaciones para no reemprender nuestro viaje en la barca y quedarnos atrapados en algún remolino que nos absorbe. Pero recuerda, tu barca está preparada para salir de esos remolinos y retomar tu rumbo, tu historia, tu destino tal como te gustaría vivirlo. Sin embargo, mientras no estés dispuesto a escucharte, a sentirte preparado para creer en ti mismo, en tu derecho dado por Dios de libertad, entonces la somatización de tus dolores continuará en tu cuerpo. Pero recuerda siempre que es tu elección pasar del dolor a la paz, y eso lo lograrás soltando tu ego.
¿Y cómo se suelta el ego? Dejando de querer tener la razón sobre nuestros criterios y juicios. Esto no significa que dejemos de reflexionar. No es lo mismo reflexionar y ser conscientes que querer tener siempre la razón. Normalmente, cuando queremos tener la razón, terminamos creyendo nuestras propias justificaciones y toda nuestra historia, llena de narrativas sobre cómo los demás o las circunstancias nos han causado daño. Puede ser que hayas vivido experiencias que parecen únicas y además posiblemente creas que no puedes confiar en nadie porque te volverían a hacer daño. Sin embargo, estos razonamientos no son del todo una reflexión consciente, porque esta última siempre observa más posibilidades y ofrece una mayor amplitud a la hora de interpretar lo que te está pasando, mientras que el razonamiento cerrado solamente conduce al aislamiento del ego. Dios nos lleva más allá de nuestro ego. Dios lo puede todo. Como decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. Y esto es esencial si queremos dar un salto más allá de nuestro ego y por consiguiente de nuestro dolor. El dolor es un maestro siempre que sepamos escucharlo. De lo contrario, solo lo veremos como un castigo que ha venido a entorpecer nuestra vida. Nos enseña nuestras limitaciones y nos envía un mensaje claro: por ahí no sigas. Cuando aparece el dolor en nuestra vida, es señal de que es momento de cambios. El dolor es difícil de soportar y está diseñado de esta manera para que tomemos conciencia y emprendamos un cambio. Es una señal de alerta que va directamente al cerebro, el cual traduce esa señal eléctrica en una sensación de dolor para llamar nuestra atención de manera significativa. Sin el dolor no seríamos conscientes de muchas cosas. Debemos discernir entre dos tipos de dolor: el dolor físico, aquel que sientes cuando te haces un golpe o arañazo. Este es un dolor de supervivencia que nos impulsa a actuar ante un daño. Y luego está el dolor emocional y psicológico, que debemos entender como límites programados por nuestro inconsciente. Sin embargo, cuando limpiamos ese inconsciente, especialmente cuando los 4 pilares que hemos visto anteriormente, donde la culpa desaparece, entonces el dolor mengua en todos los sentidos y el cuerpo siente mucho menos dolor. Al final, comprendemos que somos programas mentales capaces de desprogramarnos y descubrir que lo que creíamos ser y defendíamos en realidad no lo éramos. Sin embargo, continuamos existiendo, al igual que ahora. Continúas existiendo a pesar de todo lo que experimentes. Además, tus experiencias cambian cuando te descubres a ti mismo más allá de tu ego. Y cuando hablo de experiencias no me refiero a los eventos en sí, sino a cómo experimentas lo que sucede. Aquí está tu clave. La experiencia no te define, tú la sobrevives y la traspasas. Así que date el lujo de no quedarte atrapado mentalmente en todo lo que le das importancia para descubrir que realmente no la tiene. Tu paz sí que tiene importancia y nadie puede quitártela. Muchas veces, cuando atravesamos etapas difíciles, podemos llegar a creer que hemos perdido la paz o la conexión con la vida. Sin embargo, esto no es así. La paz sigue estando donde tú la dejaste, solo que mentalmente has dirigido tu atención hacia otra dirección. Recuerdo cuando era joven una metáfora que utilicé mucho en mi camino hacia la meditación y la paz interior. Me imaginaba a mi mente como un receptáculo. Si concentraba mi mirada en la paz, podía sentirme llena de ella, pero si enfocaba mi mente en las preocupaciones,
Estas me inundaban. Al final aprendí que todo estaba en la mente y que era yo quien elegía en cada momento lo que era importante para mí. ¿Quién era mi Dios? ¿El Dios de la paz o el Dios de las preocupaciones y del malestar? Pronto comprendí que era cuestión de elección, fe y entrega. ¿Y sabéis lo mejor de todo? Una vez que eliges un bando, no tienes que hacer nada más, porque todo se da automáticamente, como si tuvieras dos interruptores y simplemente tuvieras que encender el que quieres en tu vida. Y si estás en la habitación de las preocupaciones, por mucho que luches ahí, no servirá, porque la clave está en salir de esa habitación y apagar ese interruptor. Y eso se llama cambio de conciencia, expandir o elevar tu conciencia. Entonces te diriges a la habitación de al lado, la de la paz, enciendes el interruptor y voilà, sin hacer nada, todo ya está dispuesto para ti en esa habitación. Tu función es solo elegir en qué habitación quieres estar, y para estar en una has de renunciar a la otra, porque no se puede estar en las dos a la vez. Como dijo Jesús, no se puede beber de dos fuentes al mismo tiempo, ni servir a dos maestros a la vez. Así que ocúpate solo de esto, de elegir el maestro correcto, elegir la habitación correcta. ¿Y cómo se apaga el interruptor de la habitación del dolor y de las preocupaciones? De la misma manera que hemos estado viendo, quitando importancia a aquello a lo que le diste un valor que no te define, ni a ti, ni a los demás, ni a la vida. Cuando dices, basta ya de esto, se acabó la película del drama, soy yo el único responsable de cambiar de habitación, entonces estás eligiendo al maestro correcto. Empiezas a poner en práctica, sin esfuerzo, pero con voluntad, la liberación de todo este dolor, tristeza, amargura, culpa, miedo a la vulnerabilidad y juicios constantes. Empiezas a emprender un nuevo camino de paz en tu vida. Y no importa si caes o si te da la sensación de que vuelves atrás y no avanzas, porque esto no se trata de avanzar, se trata de no culpar, de vivir en un estado de perdón. Cada vez que te veas volviendo a ese dolor, a esos juicios negativos, simplemente di, no está ocurriendo nada malo, no soy culpable, no tengo que ir a ningún lado distinto, solo necesito relajarme para recordar que no tengo que perdonar nada porque no soy nadie para juzgar. Y en ese instante vuelve a decir de nuevo, párate y decide, perdón o culpa, paz o dolor. En este momento de detenerte, estás volviendo al lugar dentro de ti donde puedes cambiar la dirección de tu barca. Y poco a poco, siguiendo la analogía del principio de las corrientes del mar, tu mar estará calmado y menos agitado. Las aguas estarán limpias porque ya no serán vertederos de cosas guardadas, ya que reconocemos que sí somos capaces de perdonar. Claro que somos capaces. Estamos hechos de amor y podemos perdonar. Epílogo. A lo largo de este texto hemos visto el recorrido para pasar del dolor a la paz, desde una mirada más holística. Por supuesto que la enseñanza psicológica de pasar el duelo, superar el pasado, es adecuada. Sin embargo, aquí hemos visto otro ángulo de este proceso, asumiendo un punto de responsabilidad y empoderamiento de nuestra vida, permitiendo dejar el miedo a un lado para adueñarnos de lo que es nuestro, es decir, la vida, y dejar ir los pensamientos que hemos elaborado en torno a ella. Gracias por llegar hasta aquí. Que la paz sea contigo, siempre.